Nehemías es un libro muy especial, es muy fácil de leer, solo tiene 13 capítulos, pero recordemos de que Nehemías fue un solo libro con Esdras. Y la característica de su escritura es muy especial porque fue escrito por Nehemías 140 años después del exilio babilónico. Es decir, si nosotros entendemos que Esdras y Nehemías se escribió solamente 400 años antes de la venida de Cristo, eso lo convierte en un libro muy especial. Porque significa, número uno, que los profetas ya habían profetizado acerca del Mesías. Significa de que ellos como pueblo estaban esperando a un libertador. Porque recordemos que después del exilio, aunque ellos regresaron a Jerusalén, en los 3 retornos que hubieron, recordemos que ellos siguieron siendo esclavos. Ellos eran judíos en la tierra prometida, pero seguían siendo vasallos porque todavía pertenecían al imperio persa. Pasan los años, viene el imperio griego. Pasan los años y viene el imperio romano, que fue en el tiempo de Jesús. Y por eso usted observa de que ellos esperaban a un libertador militar, tipo la época de los jueces. Precisamente todo eso se conformó en estos años previos a la escritura del libro Esdras y Nehemías. Entonces, eso lo hace un libro muy especial, porque Nehemías no le escribió a las personas que regresaron del exilio, ya habían regresado la mayoría, sino que él les escribió a aquellas generaciones que estaban naciendo ya en Jerusalén, con el templo ya construido, pero, y bueno, incluso con la ciudad ya reconstruida, pero que ellos de alguna manera habían olvidado el por qué ellos eran esclavos aún viviendo en la tierra prometida y por qué es que existió el exilio y cómo fue que retornaron. Es decir, Nehemías les escribe para que recordaran la fidelidad de Dios a su pacto, que Dios es fiel en enviar las maldiciones cuando su pueblo invalida su pacto, pero también Dios es fiel en enviar sus bendiciones y redimirlos del exilio cuando ellos se arrepienten conforme a ese pacto. Entonces Nehemías escribe esto precisamente para estas nuevas generaciones que estaban naciendo allí, personas que probablemente habían olvidado las cosas. Por ejemplo, mis hijos estuvieron en el primer servicio y ellos, por ejemplo, cuando yo hablo con ellos de la guerra civil que tuvimos, ellos me dicen: ¿cómo fue eso, papá? Y yo le digo a ellos, por ejemplo, ustedes nunca han experimentado, y no quiero que lo experimenten, eso de que a mí me pasó, yo creo que a todos ustedes, que yo salía del colegio y de repente solo oíamos ¡bomba! ¿Y uno qué tenía que hacer? Salir corriendo. Y en el momento que pasaba, ¿qué explotaba? Una bomba. ¿Y dónde las ponían? En los postes, claramente. A mí me pasó varias. Y no es que no era mentira, sino que realmente uno escuchaba que explotaba. Entonces, yo les cuento eso a mis hijos. Ellos no lo vivieron. Por lo tanto, pudieran olvidar o no pudieran comprender lo que hoy estamos viviendo a la luz de algo que ellos no conocen. Entonces, eso es lo que pasó con Nehemías. Nehemías se da cuenta que hay una generación naciente que están creciendo, son adultos y olvidaron qué pasó, por qué Dios los envió al exilio. Y de alguna manera estaban volviendo a invalidar el pacto. Entonces él escribe para estas generaciones. Entonces, nosotros vemos ya en resumiendo esta parte, esta introducción, Nehemías les escribe entonces a estas generaciones que porque Dios guarda el pacto, porque Dios es fiel al pacto y siempre cumple su promesa, por tanto ellos como pueblo de Dios deben de vivir fielmente ante Dios. Esto significa 2 cosas. Deben de ser obedientes al pacto y deben de purificarse cada día según el pacto. Esto que es el mensaje de Nehemías, del libro específicamente de Nehemías, lo vemos y lo observamos a través de todo el libro. Y específicamente a través de 3 narrativas
que Nehemías escribe precisamente en el libro. Son 3 narrativas claras las que encontramos. Del capítulo 1 al capítulo 7 es una, del capítulo 8 al capítulo 12 es una segunda narrativa, y luego el capítulo 13 es una narrativa posterior después de 12 años de la reconstrucción de los muros. Así que vamos a ver cada una de estas 3 historias rápidamente para poder observar el mensaje de Dios y dónde vemos el evangelio en Nehemías. En primer lugar, del capítulo 1 al capítulo 7 lo que se nos narra a nosotros es la reconstrucción de los muros de la ciudad. Nehemías comienza hablando de que en el año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías se enteró que los judíos que se encontraban en aquel momento viviendo ya en Jerusalén, aunque ya habían reconstruido el templo, aún así ellos vivían, dice la Escritura, en desventura, en zozobra. ¿Por qué? Porque las murallas de la ciudad y las puertas de la ciudad estaban destruidas, las puertas quemadas y el muro agrietado. Por lo tanto, no había manera de evitar que los enemigos les atacaran. No había manera de evitar robos, no había manera de evitar asesinatos. Entonces, cuando Nehemías escucha eso, él se entristece. Y lo que él hace entonces, él es orarle a Dios. Pero cuando él va a orar, aparte de decirle, tú eres el Dios creador grande y terrible, él apela y él invoca al Dios que guarda el pacto y la misericordia. ¿Y por qué le llama Nehemías a Dios así? Porque lo que él va a hacer en la oración es comenzar a pedirle al Señor que él se acuerde de su pacto, que él prometió que si ellos lo invalidaban como pueblo, entonces Dios fielmente los enviaría al exilio. Pero también Dios prometió a través de Moisés que si ellos, estando en el exilio, se arrepentían, Dios les dijo que aunque sea del cielo, Él los volvería a traer en el lugar donde Él haría morar su nombre. Entonces Nehemías, que estudió la ley, él recordó la promesa y conforme a esa promesa le ora a Dios. Y es lo que vemos en el capítulo 1, versículo 8 al 9, que dice así: Te ruego que te acuerdes de la palabra que tú ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si vosotros prevaricáis, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y los conduciré de nuevo al lugar que escogí, para que allí tabernaculice mi nombre. Aquí hay algo importantísimo que dice Nehemías, que ya Dios había prometido desde Moisés. Y es específicamente, y cuando hablamos de Moisés, estamos hablando más de 1100 años antes de Nehemías. 1100 años antes Dios ya había hablado algo. ¿Y qué es lo que él dijo? Que aunque ellos estuvieran en el exilio, Dios los recogería y los conduciría y los congregaría en el lugar donde él haría tabernaculizar o morar su nombre. Y esto es importante, porque si algo nosotros observamos aquí es que Dios solamente va a llamar a sus escogidos y los va a reunir donde Él haga morar su nombre, donde Él tabernaculice con su nombre. Allí el pueblo de Dios tiene que congregarse ante Dios. Y es lo que Nehemías le pide, en confianza. Ahora bien, en esta confianza, lo que hace Nehemías entonces es rogarle a Dios que le dé prosperidad, dice la Escritura, y que le dé gracia ante Artajerjes, para que él, pidiéndole a Artajerjes que le deje de ir a su pueblo, Jerusalén, para reconstruir la ciudad, los muros y las puertas, obtuviera el favor del rey. Ahora bien, ¿qué sucedió? Sucedió que después de que oró, él era el copero, Artajerjes lo llama, lo ve con el semblante triste, le dice: tú no estás enfermo, ¿qué te pasa? Y él le cuenta lo sucedido, lo que estaba pasando en Jerusalén, y Artajerjes le dice entonces: ve y reconstruye los muros y las puertas y la ciudad. Le concedió su petición. Entonces la historia continúa y nos dice de que Nehemías salió para Jerusalén y que cuando él llega,
él reunió a los principales de la ciudad, reunió a los sacerdotes y los animó a edificar los muros por cuanto él les dijo que Dios estaba con todos ellos, de que Dios era fiel al pacto y que Dios estaba con ellos. Así que todos ellos accedieron y comenzaron a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, cuando ellos comienzan a reconstruir los muros, también ellos tuvieron que enfrentar algunos problemas. ¿Cuántos problemas? Específicamente 3 problemas. El primero que tuvieron que enfrentar mientras construían los muros era a los enemigos de las otras ciudades que los estaban amenazando de muerte. Ellos comenzaron a enfrentar amenazas de asesinato de parte de las otras ciudades, de los otros pueblos alrededor. ¿Qué hace Nehemías? Una vez más vemos que Nehemías ora a Dios. Y a Dios lo que hace es pedirle lo que se conoce en la Escritura, lo que nosotros vemos en teología, como oraciones imprecatorias. Por ejemplo, en los salmos, David, nosotros encontramos pocos salmos que son imprecatorios. Una oración imprecatoria es una oración de maldición, en donde el Hijo de Dios le pide a Dios que Él maldiga a los enemigos de su pueblo. Son oraciones específicas. Y aquí vemos a Nehemías pidiéndole a Dios que observe el pecado de los enemigos y que por favor Él tome la venganza de ellos, porque Él, como Nehemías, no va a tomar venganza. Porque Él también, conociendo la ley, la misma ley decía que, dice Dios, mía es que la venganza. Entonces Nehemías ora imprecatoriamente. David oró imprecatoriamente. En el Nuevo Testamento vemos oraciones así, en donde el pueblo de Dios en ciertos momentos uno puede pedirle a Dios: Señor, por favor, acaba con tus enemigos, aquellos que quieren matar a tu pueblo. Son oraciones imprecatorias que siempre se hacen en público, porque es una cuestión de venganza personal. No es con el vecino que tú vas a orar de esa manera. No, por él vas a orar por conversión. ¿Okay? Esto es a nivel de adoración pública, es lo que nos demuestran los salmos imprecatorios. Pero eso es otro tema. Cuando lleguemos a salmos, vamos a predicar un salmo imprecatorio para ver el evangelio dentro del salmo imprecatorio. Ok. Entonces, él oró a Dios, pero a la par de orar, él animó a los judíos. Y a los judíos lo que les dijo es que se animen. Y ahí donde vemos en Nehemías versículos que dicen que con una mano ellos tenían la espada y con la otra estaban trabajando y reconstruyendo el muro. Él los animó a que enfrentaran y que si tienen que dar la vida por sus enemigos, por sus hijos, pues que dieran la vida por sus hijos y por sus familias. ¿Qué hizo Dios? Que cuando los pueblos se enteraron que ellos ya sabían de lo que ellos planeaban, dice que desistieron. Y Dios ganó la batalla. Ahora bien, pero ellos enfrentaron un segundo problema. El segundo problema es que Nehemías se encuentra que dentro de los mismos judíos, habían judíos que por prestar dinero a sus compatriotas practicaron la usura. ¿Qué es la usura? Es que ellos específicamente, a los que no podían pagarles, les llamó y les quitaban todos sus bienes, incluyendo a sus hijas, a sus hijos, y los volvían esclavos hasta que pagaran toda la deuda. Entonces cuando Nehemías se da cuenta de eso, se indigna y les dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo mismo me estoy dando a ustedes? Yo les traje dinero de Persia, yo les he traído materiales, yo les estoy prestando a ustedes, vengo con mis siervos y no los estoy abusando. Y les dice y les exhorta con la ley, les dice: eso no lo dijo Dios. Es más, les recuerda que cada 7 años ellos tenían que perdonarse entre ellos las deudas entre ellos. Entonces les pide 2 cosas: 1, que dejen de practicar la usura, y 2, que devuelvan todos estos bienes precisamente al pueblo, a los que le habían quitado. Y ellos accedieron. Es lo mismo que pasó con Zaqueo, ¿se acuerdan ustedes? Porque cuando alguien se enfrenta a la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo regenerado, obviamente va a ser generoso. Y Zaqueo vino y devolvió, y dice la Escritura, hasta 4 veces más. Es lo que vemos aquí exactamente igual. Ellos se enfrentan a la palabra, Dios estaba obrando en ellos, estaba preparando sus corazones para el gran avivamiento que vino aquí, ya lo vamos a leer, y ellos entonces se arrepintieron y dijeron: ya no lo vamos a hacer. Pero vino también un tercer
una tercera prueba, mientras reconstruían los muros. Y tuvieron que enfrentar las trampas de los mismos enemigos que los amedrentaban con que los iban a matar. Ellos volvieron y se activaron, pero ya no para matar al pueblo, sino que ellos quisieron desanimar y hacer pecar a Nehemías mismo. Y Nehemías cuenta de que Semaías fue sobornado precisamente por los moabitas para hacerlo pecar a él. ¿Y cómo lo tenían que hacer pecar? Bueno, Semaías le dijo, mira, que era una mentira. Mira, Nehemías le dice, esta noche te van a venir a matar. Yo ya me enteré de un complot para matarte. Vente al templo, entra y yo voy a cerrar las puertas y aquí dentro del templo vamos a pasar toda la noche. Usted diría, bueno, ¿y dónde está el problema con eso? Que Nehemías no era sacerdote. ¿Y quién era el único que podía entrar al lugar santo? Sacerdote. Entonces, si él entraba, él hubiera pecado contra Dios. Y dice la Escritura que al haber pecado contra Dios, entonces él sería difamado y los muros ya no se reconstruirían. Pero dice Nehemías, dice que él tuvo discernimiento y que él pudo discernir que era un engaño. Ahora, detengámonos por un momento. ¿Él tuvo qué? Discernimiento. ¿De dónde viene el discernimiento? De exponerse ante la palabra, de entender el sentido por el cual fue escrita la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que es capaz de hacernos discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere tener discernimiento para la vida diaria? Para sus decisiones matrimoniales, familiares, personales, particulares, estudiantiles, laborales, usted debe necesariamente exponerse a la Escritura todos los días. Ahora bien, ¿qué sucedió? Bueno, que como él discierne, no entra, no peca y terminaron la muralla. ¿En cuántos días? Versículo 6:15 dice así. La muralla fue terminada en 52 días. Todo esto lo enfrentaron en 52 días y la muralla misma fue reconstruida en 52 días. Esto es impresionante. Y entonces esta primera historia de Nehemías termina en el capítulo 7, en donde una vez terminada entonces las murallas, hermanos, vemos que hacen un nuevo censo para descubrir quiénes son el verdadero pueblo de Dios, que eran los que ahora tenían que vivir dentro de las murallas, porque solo el pueblo de Dios tenía que vivir en la morada de Dios, es decir, en la ciudad de Dios. Entonces, con esto vemos que Nehemías pasa a una segunda historia que quiere enseñarle a los oyentes originales. Y entramos al capítulo 8. En esta segunda historia, él responde una pregunta muy clara que se hace de manera lógica en la historia anterior. Si la historia anterior nos narra cómo Dios, al reconstruir los muros de la ciudad, Él pone a su pueblo dentro de su ciudad, entonces la pregunta es, ¿qué hizo Dios una vez que el pueblo de Dios está reunido dentro de la ciudad de Dios? ¿Qué hizo Dios? Pues Dios lo que hizo es, allí en donde su nombre hizo morar y reunió a su pueblo, Él envió su palabra para producir uno de los avivamientos más importantes que encontramos en la Escritura. Dios envió su palabra escrita, explicada en el sentido correcto, para producir verdadero arrepentimiento, para conversión de ellos y lograr así un pueblo consagrado para Dios. Esta es la historia que encontramos del capítulo 8 al capítulo 12. Es impresionante aquí, en esta historia, en estos capítulos, vemos una vez más que donde Dios hace tabernaculizar su nombre, es ahí donde Él envía su palabra. Esto lo vemos en Nehemías 8:1, porque así comienza la historia dice: Se reunió todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Porque quiero que entendamos que esto pasó una vez los muros fueron reconstruidos. Una vez terminaron los muros, ¿qué hizo Dios? Reunió a todo el pueblo como un ¿qué? Solo hombre. ¿A dónde los reunió? ¿Fuera de la ciudad o dentro de la ciudad de Dios? Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos lo siguiente.
vemos al pueblo de Dios en la ciudad de Dios ante la palabra de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Dios los reúne como a nosotros nos congrega para escuchar la palabra, para entender el sentido del texto bíblico. Y los reúne para eso. Ahora bien, ¿qué hizo Esdras? Dice Nehemías 8:8 junto con los levitas. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios. Es decir, ellos comenzaron a explicar la ley. Deuteronomio, Levítico, Números. Ellos comenzaron a explicar la ley. Para que entendiéndola, ellos pudieran comenzar a observar y admirar la majestuosidad y la santidad de Dios. Y a la vez, para ellos entender a través de la ley, no solamente cuán santo es Dios, sino cuán pecadores eran ellos. Y esto es lo que Dios consiguió. Porque eso es parte del poder de la Escritura. Cuando usted viene a la iglesia y cuando usted en su casa estudia la Escritura, la Biblia entera es viva y es eficaz, es útil. No solamente, dice la Escritura, para animarlo, es útil para redarguirlo, para exhortarlo, para dirigirlo, para transformarlo. ¿Y cómo lo hace la Escritura? Porque la Escritura nos da un doble conocimiento. No solamente un conocimiento de Dios, que santo es Él, sino cuán podridos somos. Por eso es que Juan Calvino en sus Institutas, capítulo 1, libro 1, dice, no hay manera, y también, bueno, citando a San Agustín, porque San Agustín ya lo he dicho primero, dijo que nadie puede conocer a Dios sin conocerse a sí mismo. Y nadie puede conocerse a sí mismo sin conocer a Dios. ¿Qué es eso? Es lo que estamos viendo aquí. Que cuando usted se expone a la palabra, sucede de que usted sí conoce acerca de Dios, su gloria, su majestad. Pero en la medida que usted ve la majestad y la grandeza de Dios, automáticamente usted comienza a comprender algo de usted mismo. Que usted no es Dios y que somos entonces ¿qué? Pecadores. Y es igual. Cuando usted comienza a leer la Escritura y usted se da cuenta que usted es pecador, usted comienza a ver a un Dios que es santo. Entonces, ¿qué produjo esto? ¿Qué produjo que comenzaran a explicarle la Escritura? Porque leamos bien, dice que leyeron. Número 1, leyeron. Pero no solamente hay que leer. Dice, traducieron. ¿Y qué hicieron? Y dándole el ¿qué? El sentido para que entendieran la lectura. Es decir, que no solamente fue un método gramatical histórico, sino que fue un método gramatical histórico teológico. A ellos se les explicó la Escritura para que entendieran el sentido por el cual Dios dio ese mensaje. No solamente entendieron la ley, sino que entendieron el mensaje, el querigma de Dios en la ley. ¿Qué produjo eso en el pueblo? Una vez más, el pueblo de Dios reunido en la ciudad de Dios ante la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Bueno, lo primero que dice la Escritura es que se sintieron tristes. Claro, porque ellos ellos vieron su pecaminosidad y entendieron que si ellos estaban allí, aún con los muros reconstruidos, aún con el templo reconstruidos, pero siendo esclavos de Persia, había sido por su propio pecado, porque ellos invalidaron el pacto. Entonces, cuando Esdras se da cuenta de eso, manda a los levitas y ellos comienzan a animarlos. Primero ellos vieron su condición ante Dios, somos pecadores. Pero entonces manda a Esdras a los levitas y les dice, no se entristezcan, no más. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. En otras palabras, Dios ya los ve favorablemente. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó. Entonces, cuando ellos escuchan que Dios los había perdonado, siendo pecadores, y que ahora el estar reunidos con los muros reconstruidos, con el templo reconstruido, el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, en la ciudad de Dios, escuchando la palabra de Dios, entendiendo su sentido, cuando ellos vieron todo eso, comprendieron
que Dios una vez más ya era favorable a su pueblo. Y entonces irrumpieron en alegría. Así estuvieron por 8 días, escuchando todo el día la palabra, haciéndoles explicada por 8 días seguidos. Pero dice la Escritura que después de 20 días, al 24 días, sucedió algo. Volvieron a ser convocados y leyeron todo el día la Escritura. Igual, en el sentido se les explicó. ¿Y qué pasó? Que después de un mes de estar expuestos a la palabra, vino un gran avivamiento en esta ciudad. Todos comenzaron a arrepentirse, todos confesaron sus pecados ante Dios y por tanto todos después consagraron su vida a Dios. Lo que pasó con usted y conmigo en la conversión. Nehemías 9:2-3 dice: Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por 1/4 parte del día, y por otra 1/4 parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. ¿Qué hicieron? Confesaron y luego ¿qué? Adoraron. Y si le seguimos leyendo la historia, lo que sigue diciendo los siguientes versículos es que algunos levitas, al ver esta confesión de pecados, suben a este estrado que habían hecho en su momento y comenzaron a predicarles la historia de la redención. Es hermoso leer eso. Y ellos comienzan entonces a predicarles cómo Dios desde Egipto los sacó. Imagínense, desde Egipto, 1000 años antes, mucho más de 1000 años, y los llevó, estos levitas predicándoles, los llevó al tiempo de ellos en aquel entonces. Les predicó la historia de la redención de ellos. Entonces ya vemos en el capítulo 10 que ellos entonces ya arrepentidos renuevan el pacto con Dios. ¿Qué es renovar el pacto? Ellos toman juramento y lo hacen legal porque firman los principales de la ciudad, hacen una firma. ¿Y qué constataba eso? Ellos se comprometieron a volver a obedecer la ley de Dios. Bien hermoso. Ya estaban arrepentidos, se reconocían como pueblo de Dios, sabían que eran hijos de Dios, reconocían a Dios como creador y Señor de ellos y dueño y redentor. Entonces dijeron: vivamos para Él según como Él demanda. Y esto es lo que leemos en el versículo 29. Dice así: Toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios, que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus órdenes, y sus estatutos. De guardar y cumplir mandamientos, ordenanzas y estatutos de la ley. Entonces, en los siguientes versículos se habla de lo que ellos dijeron que iban a hacer porque no estaban haciendo. Yo lo voy a resumir solo mencionándoselo. En primer lugar, ellos se comprometieron a guardar y cumplir el mandamiento que decía que no deben de unirse en yugo desigual con extranjeros. Y ellos decidieron cubrir eso. Guardarlo. Ellos entonces se comprometieron delante de Dios a no unirse en yugo desigual con los enemigos de Dios, con los incrédulos, a echar dentro de la ciudad de Dios a los extranjeros, a los que no eran pueblo de Dios. En segundo lugar, se comprometieron a guardar el sábado porque no lo guardaban, el Shabbat. En tercer lugar, dice el versículo que se impusieron obligatoriamente 3 cosas: recuperar las ofrendas a Dios porque no estaban ofrendando a Dios. Segundo, a comenzar a llevar las primicias de sus ganados, a las primicias de sus cosechas al templo. Y número 3, presentar todos los diezmos que la ley demandaba. Y ellos dicen: para cuidar a los levitas y al sumo sacerdote dentro del templo, para que ellos, sirviéndole a Dios 24 horas, el pueblo tuviera entonces el sistema de expiación que Dios diseñó, listo para cualquier judío que quisiera ir a presentar su ofrenda a Dios. Y esto es hermoso. Y en esto me quiero detener un momentito porque algunos son bien mal pensados con esto. Quiero explicarles lo siguiente. Miren, en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios da la ley por gracia, porque es parte de su gracia la ley, cuando Él da la ley para enseñarle al pueblo cómo su pueblo tiene que relacionarse con Él como Dios santo,
Dios, sabiendo que ellos iban a pecar, les propone ahí mismo un sistema de expiación de pecados a través de sacrificios. Pero Él escogió una tribu para que por 24 horas, todos los días del año, ellos estuvieran sirviendo en el templo. ¿Para qué? Uno, para que en el altar donde se hacían los sacrificios nunca cesara ni se apagara el fuego. No tenía que apagarse el fuego. Tenían que estar 24 horas ardiendo. Segundo, los panes de la proposición, los candelabros, el menorá, el aceite, es decir, para que hubieran siempre sacerdotes y así cualquier judío que viniera de las otras tribus a pedir perdón a Dios con una ofrenda, hubiera un sacerdote que mediara esa ofrenda y pudiera matar y presentársela a Dios, porque solo los levitas podían hacerlo. Entonces, pero para que eso funcionara, Dios les dijo: los levitas no tienen que preocuparse de su comer, tienen que preocuparse de servirme a mí. Entonces, ustedes tienen prohibido trabajar como las otras tribus la tierra. Ellos son los que tienen que diezmar. Una parte me la van a presentar a mí y la otra parte la van a guardar y la van a repartir entre ustedes para que coman. Entonces, el pueblo trabaja y come, el levita trabaja y come, solo que ambos lo hacen de manera diferente. Entonces, lo que estaba pasando en la época de Nehemías es que los levitas estaban cada uno trabajando en tierras, por lo tanto que habían descuidado completamente el templo. Ya no había fuego, ya no habían ofrendas, no había expiación. Entonces ellos dicen: no, vamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, pero sí, vayan todos ustedes a trabajar al servicio de Dios. Después de todo esto, entonces vemos que ellos, al igual que en el tiempo de Josué, que cuando entraron a la tierra prometida se repartieron las tierras, vemos aquí entonces en el capítulo 12, que una vez más, capítulo 11, perdón, se reparten las tierras entre todos ellos, y luego en el capítulo 12 vemos la dedicación, es decir, la consagración de los muros de la ciudad a Dios, y vemos la purificación de todo el pueblo a través de sacrificios, y dice la Escritura en el versículo 43 del capítulo 12 que ellos se deleitaron en Dios. Qué hermoso. Qué hermoso que vemos aquí al pueblo de Dios en la ciudad de Dios deleitándose en Dios, porque en arrepentimiento y en confesión de pecados se consagraron a Dios a cumplir sus mandamientos. Pero ¿qué pasó? Bueno, sucedió que 12 años después de esto, estando Nehemías ya en la capital de Persia, se entera de que en la ciudad de Jerusalén había personas que estaban emparentándose una vez más con extranjeros. Entonces él regresa una vez más a Jerusalén enfurecido. Como dice el pastor Melvin, Nehemías reload. ¿Verdad? Nehemías recargado. El tipo llegó a arrasar. Porque aunque en el capítulo 3 usted lee, que es la tercera historia ya, que usted lee que ellos, dice la Escritura, al leer la Escritura, leer la ley, se dieron cuenta que era pecado mantener extranjeros, y dice que los echaron. El problema fue que Eliasib, el sacerdote de aquel momento, se emparentó con un moabita llamado Tobías. Pero no solamente el sacerdote se emparentó con un extranjero, sino que hizo esto que es terrible ante los ojos de Dios. La recámara donde tenían que guardar los diezmos era una cosa enorme. Los diezmos de todo, después de presentar los sacrificios, toda esta carne, todo esto, que lo guardaban en la recámara para luego ser repartido entre los levitas. Esa gran recámara, consagrada a Dios, la convirtió en la casa de Tobías el moabita. Entonces, gracias a eso, ya no hubo diezmos en el templo, no hubieron primicias, no hubieron ofrendas. Los levitas comenzaron a morirse de hambre y entonces tuvieron que salir a las ciudades y a los campos a chambear para llevar comida a sus hijos. Y entonces ya nadie enseñaba en el templo, ya nadie sacrificaba en el templo. El fuego del altar se apagó y se dejó de servir a Dios como pueblo. Todo por lo que hizo Eliasib.
Entonces Nehemías, cuando se entera, llega recargado, hermanos. Tan recargado que echó a Tobías de la ciudad, recuperó la recámara, manda a llamar a los levitas, le restaura sus funciones, el pueblo comienza a diezmar, pone tesoreros para que repartan con integridad los diezmos entre los levitas, manda a que corten leña y pide que no se vuelva a apagar el fuego del altar. ¿Y qué hizo entonces? Volvió a purificar a todo el pueblo de Dios en la ciudad de Dios por medio de la palabra de Dios, lo santificó. Y ahí termina Nehemías. Nehemías 13, versículo 30 al 31, que son los últimos versículos, termina como un resumen de todo esto diciendo: Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así que, si resumimos las tres historias, ¿qué vemos en Nehemías? Bueno, en la primera historia vemos que Dios, o sea, lo que Nehemías buscaba enseñar a los oyentes originales, vemos en la primera historia de que él comienza a enseñar de que Dios reconstruye los muros de Jerusalén, pero para congregar una vez más a su pueblo en el lugar donde él había hecho tabernaculizar su nombre, Jerusalén. Pero en la segunda historia vemos que si Dios los reúne ahí, no era para que ellos vivieran tomando una Coca-Cola. No es malo tomar Coca-Cola, bueno, pues para la salud tal vez, vea. Ok, pero Él los reunió con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Que entendiendo la palabra que Él estaba enviando por escrito, entendiéndola en su sentido exacto, se arrepintieran y comenzaran a vivir según la ley de Dios, como un pueblo de Dios consagrado a Él. Y en la tercera historia les enseña que si ellos pecan, igual tienen la misma ley para perdón de pecados. Por lo tanto, a través de la tercera historia, Nehemías les enseña a que el pueblo de Dios, dentro de la ciudad de Dios, ante la palabra de Dios, tienen que vivir santificándose cada día según las Escrituras. Hermanos y hermanas, ¿dónde nosotros vemos en esta historia el Evangelio? Lo vemos en toda la historia. ¿Por qué? Porque al igual a nosotros hoy, la Biblia nos enseña que hay un solo lugar donde Dios hizo morar su nombre. Hay un solo lugar, un solo ser al cual el Padre heredó su nombre. Y que una vez Él tabernaculizando entre nosotros, hay un solo lugar en donde los escogidos somos reunidos para ser salvados y redimidos. Esa persona se llama Jesucristo. Por eso es que Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y la palabra se hizo carne. ¿Y la qué? ¿Y qué fue lo que Dios envió allá en el tiempo de Nehemías? La palabra. ¿Y qué es lo que hizo Dios en el cumplimiento de los tiempos que envió? La palabra. Ya no escrita, sino la palabra misma. Jesús se hizo ¿qué? Carne, la palabra. ¿Y qué pasó? Y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan nos está diciendo que si en aquel tiempo, por ejemplo, si en aquel tiempo Dios envió su palabra escrita para reunirlos como un solo hombre y convertirlos, pues ahora en el cumplimiento de los tiempos, Dios hizo lo mismo a través de Cristo Jesús, quien siendo la palabra encarnada, vino a este mundo, tabernaculizó entre nosotros y ahora por medio de su sacrificio expiatorio y propiciatorio, ha hecho de cada tribu, pueblo, lengua y nación, reunir a todos los exiliados, llamados y escogidos de todos los pueblos, un solo pueblo, formando un solo pueblo, un solo cuerpo, llamado la iglesia. Hermanos y hermanas, la Biblia nos enseña que Jesús es la palabra encarnada, que Él es Dios Salvador, Él es el Cristo, Él es el deseado de las naciones, Él es la luz del mundo, Él es el sol que trae la justicia, Él es el ungido enviado por Dios como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Por lo tanto, si en aquel tiempo
Dios tabernaculizó su nombre y luego envió su palabra escrita para convertirlos a Él, pues ahora mucho más en Cristo, Dios mismo tabernaculizó como la palabra encarnada por medio de Jesús para que seamos salvos de la ira eterna y adoptados como hijos de Dios. Hermanos, quiero que entendamos esto. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Cómo es posible de que Dios nos adopte como hijos si nacemos pecadores? ¿En base a qué Dios lo hace? En base a una ofrenda específica en la cruz. Jesucristo, quien no solamente fue el que expió nuestros pecados. La palabra expiar significa que cubrió con su sangre nuestros pecados. No solamente Jesús hizo eso, sino que Él mismo se presentó como la ofrenda propiciatoria. ¿Qué significa la propiciatoria? ¿Qué significa propiciación? Que Jesús mismo fue la ofrenda con su sangre, que lo que hizo fue satisfacer la ira de Dios, por lo cual Dios ahora ya no te odia a ti como pecador, porque lo dice el Salmo, que Dios odia a los pecadores. No te engañes. Dios ya no te odia como pecador, Dios ya no te odia a ti, sino que ahora Dios te ve favorablemente como hijo. Antes eras enemigo de Dios, ahora por la propiciación de Cristo eres amigo de Dios. Antes pertenecías al reino de las tinieblas, ahora perteneces al reino de Jesucristo, su Hijo amado. Por lo tanto, la ofrenda propiciatoria es aquella ofrenda que aplacó, que satisfació la ira de Dios. Y por lo tanto ahora Dios te ve con ojos favorables. Tenemos que entender, hermanos, Dios no es injusto. Dios exigió la paga por nuestros pecados y Jesús la pagó. Él fue el cordero inmolado. Ante su muerte, ante su sangre derramada, ahora Dios es propicio a nosotros. Dios ya no te odia, sino que te ha adoptado como hijo. Por eso ahora nosotros, los hijos de Dios, podemos decir como dice Nehemías 8:10: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es tu ¿qué? Fortaleza. Ahora escucha, es el gozo no tuyo, el gozo de Dios por ti, el gozo de Dios porque te ve favorable, porque hay una ofrenda propiciatoria de por medio. Es el gozo de Dios lo que es tu fortaleza. Ahí está hablando de la propiciación. No es la ira de Dios, es el gozo de Dios lo que te fortalece. Porque tenés que entender que Dios ya no está airado contigo. Dios ya no está airado con nosotros, los pecadores redimidos. Ahora somos hijos de Dios y ahora gozamos sobre nosotros el gozo de Dios eterno. No porque lo merezcamos, es porque Jesús pagó por nosotros propiciatoriamente por nuestros pecados. Por eso es que, mire, hermano, por eso es que cuando en un día sábado Jesús estando en la sinagoga, cuando se le entrega el rollo del profeta Isaías, él abriéndolo, dice que leyó lo siguiente diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió como el Cristo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los que oprimidos. Pero a la par de todo esto, vemos el anuncio de la propiciación. Cuando Él dice, a proclamar el ¿qué? ¿El año qué? Favorable. El año favorable. El año favorable. El año propicio para ti. Propiciación. Y por eso luego, versículo 21, Él dijo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Para nosotros los redimidos de Dios, hoy y para siempre va a ser el año favorable de Dios para nosotros. Nuestros pecados fueron perdonados, fuimos expiados de nuestros pecados, pero también Dios nos dio una ofrenda propiciatoria. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Lo que está es su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, su perdón, su gracia para siempre, eternamente. Es lo que está diciendo la Escritura.
Cuando tú le predicas a alguien el evangelio, le estás predicando ese año favorable. Hoy son los años favorables, porque si tú sigues leyendo, dice la escritura que va a haber un día donde venga el año que no es favorable. Viene el de la ira de Dios, cuando Jesús venga por segunda vez. Pero gloria a Dios, damos a Él, precisamente, porque nosotros sin merecerlo y sin pedirlo, por pura elección soberana de Dios incondicional, Dios nos ha escogido como sus hijos. Y por la ofrenda propiciatoria de Cristo, ahora somos salvos, redimidos, hijos de Dios. Todo esto, hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos visita, todo esto significa que hay una sola manera, hay un solo camino, hay un solo mediador para huir y para ser salvado de la ira de Dios. Su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, tú, oh pecador que nos visitas esta mañana, arrepiéntete de tus pecados, si no sufrirás la ira eterna de Dios. Tú que confías en ti mismo, tú que te crees poder escapar de la ira de Dios por tu bondad moral, tú que crees que con tu conocimiento, con la gnosis, conocerás y te salvarás a ti mismo. Tú que piensas que te crees más sabio que Dios, más santo que Dios, más astuto que Dios, arrepiéntete, porque la ira de Dios está sobre ti. Por lo tanto, cree y confía que hay una sola manera de huir de esa ira eterna, y es a través de aquella ofrenda propiciatoria, de aquel cordero inmolado, su nombre Jesucristo, Dios Salvador. Arrepiéntete, cree en Él y arrepiéntete. Confía en su obra propiciatoria, confía en Él, confía que Él es Dios, que Él es Salvador, que Él es Señor, dueño de tu vida, o sufrirás la eterna muerte y condenación por tus pecados. Así que confiesa tus pecados hoy a Dios, ahí donde estás sentado. Confiesa tu pecado a Jesucristo. Arrepiéntete, cree en Él. Mientras Dios todavía puede ser encontrado, búscale. Pero búscale en un solo lugar, en el rostro de Jesús, Dios Salvador y Redentor, el Logos encarnado. En Nehemías, hermanos, nosotros lo que vemos solamente es una sombra de lo que habría de suceder cuando la palabra encarnara en medio nuestro. Lo que vemos en Nehemías es un anuncio a manera de sombra de lo que iba a suceder en el mundo cuando Cristo viniera. Y es un gran avivamiento por medio de su evangelio. El Logos ha encarnado, murió y resucitó. Ha tabernaculizado entre nosotros. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son entonces, hermanos, algunas de las implicaciones de este evangelio en el libro de Nehemías para nosotros hoy? Quiero hablarle de 5 implicaciones para nosotros los creyentes. Nehemías específicamente responde una pregunta muy importante. Si ya no estoy bajo la ira de Dios, ¿puedo entonces vivir como yo quiera? Eso responde Nehemías. ¿Cuántos de aquí son creyentes por gracia y misericordia de Dios? Levante la mano. Ok, si usted ya está fuera de la ira de Dios, ¿significa que usted puede vivir como usted quiera? No, Nehemías nos enseña que no. Nehemías nos enseña que los creyentes debemos vivir conforme a la palabra. Entonces, 5 implicaciones tiene esto para nosotros. En primer lugar, significa que usted como creyente hoy, en primer lugar, tiene que vivir teniendo un celo por Dios y por su obra. Es lo que vemos en Nehemías. Cuando Nehemías entendió el sentido de la escritura, cuando él aprendió de la ley, él pudo amar al pueblo de Dios, pudo amar la obra de Dios y pudo amar a Dios mismo. Y es igual con nosotros. Si usted, hermano, quiere poder amar y valorar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, la iglesia donde se congrega, a los demás hermanos, a sus pastores, a sus padres, a su jefe, a sus vecinos, si usted quiere amar de verdad a alguien, entonces usted tiene que someterse al entendimiento de la Escritura, la palabra. Usted no puede conocer a Dios y no puede conocerse a usted mismo como pecador si no es a través de la Escritura.
Hoy en día vemos en El Salvador que se quiere despenalizar el aborto, ¿sí o no? Se quiere despenalizar el aborto. Pero ¿cuál es el argumento de los que quieren hacerlo? Bueno, las feministas lo que dicen es: yo no voy a tener un hijo bastardo. Ok. Una pregunta. ¿Los seres humanos tenemos dignidad? ¿Ah? ¿Tenemos dignidad? Claro. ¿De dónde viene? ¿Nos las da el Estado? ¿Nos las da la política? ¿Nos las da el DUI? No. ¿Quién nos ha dado nuestra dignidad como seres humanos? Dios, porque fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza. Tú jamás valorarás la vida de un niño en el vientre de una mujer si no entiendes que esa pequeña criatura ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y nunca vas a comprender que esa criatura ha sido creada a imagen y semejanza de Dios si no te sometes a la palabra, si no estudias la Biblia. Es lo que pasa con los matrimonios. Por eso hay divorcio entre los creyentes. Por eso hay separaciones y odio entre creyentes. Porque tú no aprendes a amar, porque no has aprendido a amar a Dios. Y no has aprendido a amar a Dios porque no lo puedes ver en la Escritura, en el rostro de Jesús. Si tú tan solo te sometieras a la Biblia y la estudiaras todos los días, en estudio real, discipulándote con Dios, dejando que te discipulen en la iglesia, escuchando la palabra, estudiando la palabra formalmente, entendiéndola en el sentido en que nos fue dada, tú no solamente amarías a Dios, sino que tú amarías todo lo que Dios ama y aborrecerías todo lo que Dios aborrece. Aborrecerías el pecado en tu vida, el pecado que tú estás practicando y que está destruyendo tu matrimonio. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, los últimos 5 presidentes, no los voy a acusar, para eso están los jueces, solo voy a decir lo que dicen los periódicos? ¿Cómo es posible que 5 presidentes últimos del país hayan tomado para sus cuentas personales más de $1 billón en la cuenta secreta? ¿Cómo es posible que exista una cuenta secreta? ¿Cómo es posible que no hay medicinas en el Rosales? Y usted tiene, si es operado, tiene que dar sus propias medicinas. ¿Cómo es posible que las escuelas, los niños están dejando de estudiar por las maras? ¿Cómo es posible? En un país tan pequeño, 10 asesinatos por día. ¿Cómo es posible que haya odio entre nosotros? ¿Cómo es posible que haya rencillas si somos creyentes? ¿Cómo es posible que no nos perdonemos nuestras ofensas y tomemos venganza del otro con nuestra indiferencia, con guardar silencio, con adulterar, con fornicar, con un divorcio, con separación, te odio, no te amo, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que tomemos venganza de esa manera si decimos que somos creyentes? Tú jamás conocerás la justicia de Dios y practicarás la justicia de Dios, lo que es justo, si no te sometes a un estudio serio de la Biblia. 2 Timoteo 3:16, por eso dice: toda la escritura, por ser inspirada por Dios, es ¿qué? Útil. Uno, ¿útil para qué? Para enseñarte. 2, para redarguirte de pecado. 3, para corregir, conversión. 4, instruirte en justicia. Ese es, para que sepas qué hacer ante los ojos de Dios. Este versículo resume toda la idea del libro de Nehemías, porque es lo que vemos en Nehemías, que es lo que hizo la Escritura. Segunda implicación, cómo tú tienes que vivir como creyente. Tú tienes que vivir orando todo el tiempo. Una característica en el libro de Nehemías es su oración. Varias veces Nehemías le dice, varias veces, pero cuando digo varias son varias. Hay mucha oración en el libro de Nehemías. Y cada vez que él oraba, casi siempre le decía: acuérdate, oh Dios. Una pregunta: ¿acaso Nehemías creía en un Dios que tenía Alzheimer? ¿Ah? No. ¿Por qué le dice acuérdate? Porque confiaba en él. ¿Cómo así, pastor? Un pequeño ejemplo.
Supóngase que mi hijo viene ahorita y me dice: papá, acordate de llevarme al cine. Ese acordate o ese acuérdate, ¿qué implica? Que yo antes, tiempo antes, ¿qué hice con mi hijo? Le prometí algo. Exacto. Entonces cuando Nehemías dice acuérdate, oh Dios, es que él está apelando ¿a qué? A la fidelidad de Dios, que como él no miente y él cumple sus promesas, entonces él le puede orar conforme a la palabra escrita de Dios, conforme a la ley, porque sabe que Dios va a cumplir. En otras palabras, cada vez que tú estés enfrentado a algo, cada vez que tú estés en una verdadera tentación, cada vez que tú estés enfrentado a una decisión trascendental, ora. Pero ora conforme ¿a qué? A la palabra. Pide conforme a la palabra, porque resulta que Dios solo se va a acordar de lo que Él ha prometido en su palabra. Esto significa, hermano, no nos engañemos, Dios no va a conceder los caprichos de nosotros. Por más que usted declare, que confiese, que se haga vestidura, se siente en ceniza, camine arrodillado por no sé cuántos kilómetros con maicillo en los pies, lo que usted quiera haga. Si usted no pide conforme a la Escritura, Dios no va a hacer absolutamente nada. Porque Dios solo obra conforme a su voluntad, conforme a su palabra escrita. Por eso Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y algo interesante que vemos en Nehemías, hermanos. Nehemías no puso su fe en su oración. Nehemías no puso su fe en la oración, en la fuerza de su oración. Nehemías no puso fe en su fe, como hacen los de la teología de la prosperidad, estos embaucadores, falsos maestros. Él puso su fe en el Dios que se ora. Él puso su fe en el Dios que él oraba. Usted no puede poner fe ni siquiera en su oración. Es que hay personas que son bien astutas, ¿verdad? Uno en su carne busca ser astuto. Uno piensa que porque cumplió el mandamiento de orar, entonces Dios me va a cumplir, porque wow, te va a decir: hey, buénale, hey, ¿sabes qué? Estás orando, así que te va a lo que estás pidiendo. No, hermano. Usted no tiene que poner fe en su oración. No tiene que poner fe en que usted ora. Usted tiene que poner fe en el Dios al cual usted adora y ora cada día. Y en las oraciones imprecatorias aprendemos algo: que la venganza no puede ser nuestra, sino que la venganza ¿de quién es? De Dios. Ore a Dios y ponga su causa en Él. En tercer lugar, hay una tercera implicación para nosotros cómo vivir como creyentes. En tercer lugar, tenemos que entender en el mensaje de Dios que como pecadores, cuando somos perdonados, una virtud del Espíritu Santo en nosotros es la generosidad. En el libro de Nehemías vemos que ellos dejaron la usura al escuchar la palabra y comenzaron a enviar sus primicias, sus ofrendas y sus diezmos al escuchar la palabra, cuando se arrepintieron de sus pecados. Así que, hermanos, recuerden las palabras de Jesús. Jesús dijo: nadie puede amar a dos señores, servir a dos señores, porque amará a uno y necesariamente también va a aborrecer entonces al otro. La pregunta es: ¿usted a quién aborrece hoy? ¿A Dios o al dinero? Usted. ¿A quién aborrece? ¿Cómo saberlo, pastor? Por su generosidad. Por los frutos seréis conocidos. Su generosidad o su codicia hoy les va a decir a usted si en verdad usted ha sido redimido o no por Dios, en el sentido de que, de que como creyentes, una de las evidencias de que somos creyentes es nuestra generosidad en la obra de Dios, su fidelidad a la palabra. Cuarto lugar, santificación. Nehemías 13:3 dice: por lo que, al escuchar la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Cuando escucharon la ley, dice que ellos expulsaron ¿a quiénes? Para adorar a Dios. Entonces la pregunta es, la enseñanza o la aplicación o la implicación para nosotros hoy es: tenemos que entender, hermanos, que jamás una persona podrá conocer la voluntad de Dios fuera de la Biblia. Jamás usted podrá hacer la voluntad de Dios fuera de la instrucción de la Biblia.
¿Por qué? Porque la Biblia tiene muchas virtudes. La Biblia misma dice acerca de ella misma que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que ayuda a discernir el ¿qué? Pensamiento y las intenciones del corazón. En otro texto dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír el ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios produce fe y arrepentimiento. Y la misma palabra nos enseña que es útil para enseñar, para refutar, para corrección y para instruirnos en justicia. Así que usted quiere un verdadero avivamiento bíblico en su matrimonio, en su familia, en su vida. Sométase a la Escritura. Léala con todo su corazón todos los días. En el sentido exacto, estúdiela. Estúdiela. Ella es útil, es eficaz, porque es viva. Amén. Jamás usted contemplará su bajeza y su pecaminosidad. Jamás usted va a contemplar la majestad y la santidad de Dios sin conocer el sentido exacto de cada texto de la Escritura. Lea y estudie la Biblia. Y por último, como hijo de Dios, Nehemías nos enseña que tenemos que vivir confiando en Dios. Ellos confiaron mientras reconstruían el muro, confiaron en la ley y confiaron en Dios, de que Dios los protegería por pacto. Dios en el nuevo pacto nos ha dado grandes promesas y una de ellas es: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, en tiempos de prueba, en tiempos de necesidad, Dios siempre está con usted, como también en tiempos de bonanza y en tiempos de prosperidad. Así que, hermanos, viva para Cristo Jesús, porque Él es su Dios, Salvador y Redentor. Vamos a orar.